Hola, buenas tardes a todos. Estamos en estos momentos esperando a que se conecten todos los invitados y en unos momentos daremos inicio al web. Hola a todos, bienvenidos al webinar UX como acelerador de crecimiento más allá de lo digital. Mi nombre es María Paula Barrera. Y mi nombre es Mariana Santos, ambas somos diseñadoras de experiencia de usuario aquí en Ace Software. Y hoy en este webinar queremos hablarles del impacto estratégico que tiene la implementación de la experiencia de usuario dentro de las compañías. Entonces, vamos a hablar de 4 puntos a lo largo de este webinar, que son, primero, algo pues básico, que es saber qué es diseño de experiencia de usuario. Después vamos a hablar de cómo la experiencia de usuario se puede aplicar a diferentes industrias y los beneficios que esto tiene. Después vamos a hablar de UX y el diseño de productos digitales, es decir, ya aplicado a plataformas como tal. Y por último vamos a hablarles un poco de cómo funciona UX y qué se hace para que esto funcione. Listo. Para empezar con el primer tema, que es qué es diseño de experiencia de usuario, queremos introducirlo hablándoles de mitos acerca de lo que es el diseño de experiencia y contarles por qué no son ciertos. El primero de esto es que el diseño UX es hacer un producto que se vea bien, que hacer que un producto se vea bien. Esto suele suceder con todo lo que es diseño en general. La gente suele asociar con que diseño es hacer que algo sea lindo o visualmente atractivo y pues en realidad esto no lo es todo. Entonces, lograr que un producto
diseñar un producto conlleva todo un proceso que contempla diferentes aspectos y factores que hacen que el producto se vea bien y que además sea funcional, lo cual equivale a un buen diseño. Entonces, el objetivo en sí del diseño de experiencia de usuario es resolver problemas de manera eficiente, entendiendo a las personas que van a usar los productos y haciendo uso de un conjunto de herramientas de investigación, análisis y prototipado para poder ofrecerles el mejor producto posible. Ahí hay que tener en cuenta que nuestras herramientas como diseñadores no son solamente paletas de color, estilos o tipografías, sino que precisamente hay que implementar varios tipos de herramientas que van más al análisis estratégico de ese proyecto que se va a desarrollar para que realmente se analice el todo y se pueda llegar a esa propuesta valiosa. Listo. El siguiente mito es que la estética no es importante si hay una buena usabilidad. Esto es un poco la otra cara de lo que les acabamos de contar, y es que la estética sí tiene una función y sí es importante. Aquí les ponemos un ejemplo y es de este sitio muy popular de anuncios a nivel mundial que se llama Craigslist. El sitio es bastante fácil de usar, pero carece de elementos visuales o componentes gráficos que ayuden a las personas a tener una experiencia más fluida. Es por esto que la importancia y el valor de la parte visual ayuda a que las personas tengan una experiencia guiada, puedan usar de manera más fácil el producto que se les está ofreciendo, y además le proporciona credibilidad tanto a la compañía que ofrece el producto como al producto en sí. Listo. El tercer mito es que hacer diseño UX equivale a hacer algo usable, y esto no es del todo cierto, porque aunque la usabilidad sí hace parte de lo que compone UX, no lo es todo. Y en realidad lo que vemos, es decir, la parte usable, la parte con la que el usuario interactúa, la interfaz, la parte visual, es solo la parte superficial, por decirlo así, de todo un proceso y de algo más profundo. Bueno, para resumir un poquito esta parte de los mitos que les acabamos de decir, tenemos como esta cita que hace referencia a que un buen producto debe generarle un significado o un valor a los usuarios, porque por más atractivo visualmente que sea o por más usable, si esto no le genera algo de utilidad a la persona, pues no lo va a usar al final del día. Listo. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos ahora sí a profundizar un poco en qué es realmente diseño de experiencia de usuario. Aquí tenemos una cita de Don Norman, que es uno de los pioneros en este ámbito del diseño, que lo que quiere decir básicamente es que realmente la experiencia no está únicamente en el producto, es decir, en la interfaz o en el servicio como tal, sino que está en todo lo que lo rodea. Es decir, hay que tener en cuenta todos esos puntos de contacto, todos esos elementos que hay en el contexto en el que se va a mover el usuario, en el que va a interactuar con este producto o servicio que le vamos a ofrecer, para que realmente tengamos una visión amplia y le podamos ofrecer una mejor experiencia. Aquí vamos a ponerles un breve video donde Don Norman explica y profundiza un poco más en esto que les estoy contando. And I'm here at the UX conference in San Francisco. I got to ask Don Norman what he thinks about the term UX. Once upon a time, a very long time ago, I was at Apple. And you know, we said the experience of using these computers is weak. The experience, when you first discover it, when you see it in the store, when you buy it, when you can't fit it into the car, it's in this great big box, it doesn't fit into the car. When you finally do get it home, opening the box up and, oh, it looks scary, I don't know if I dare put this computer together. All of that is user experience. It's everything that touches upon your experience with the product, and it may not even be near the product. It may be when you're telling somebody else about it. That's what we meant when we devised the term user experience and set up what we call the user experience architect's office at Apple to try to enhance things. Now, Apple was already pretty good, so we were starting with a good product, making it even better.
today that term has been horribly misused. It's used by people to say, I'm a user experience designer. I design websites or I design apps. So they have no clue as to what they're doing. And they think the experience is that simple device, the website or the app or who knows what. No, it's everything. It's the way you experience the world. It's the way you experience your life. It's the way you experience a service. Or, yeah, an app or a computer system, but it's a system. It's everything. Got it? Bueno, entonces ya teniendo esa referencia de Don Norman, vamos a definir puntualmente entonces qué es experiencia de usuario. Entonces, experiencia de usuario realmente es un proceso que tiene en cuenta todos los aspectos en cuanto a la interacción que tiene la persona, es decir, nuestro usuario, con un producto o con un servicio. Entonces, realmente podríamos decir que tiene 4 grandes fases en las que uno puede aproximarse a este proceso. El primero es la investigación, donde uno tiene una aproximación al modelo de negocio, a los usuarios directamente que van a terminar utilizando ese producto o ese servicio. Y la idea de esto es entender realmente cómo lo que proponemos puede adaptarse a su día a día y a sus rutinas y que no sea algo que interrumpa, digamos, sus dinámicas cotidianas. La segunda gran fase es análisis. Entonces se toman toda esa información que se recopila tanto del cliente como de los usuarios para poder ver entonces cuáles son esos puntos de dolor, esos problemas que se pueden atacar y ya pasar a una fase de ideación donde lo que queremos ver es cuál de ese mundo de posibles soluciones es la más adecuada para nuestro usuario según eso que ya identificamos en las fases anteriores. Y por último está la fase de probar estas soluciones que proponemos, que es una fase muy importante porque es lo que nos permite iterar y tener un feedback para poder seguir mejorando esa solución que tenemos en un principio. Listo. Para complementar eso que dijo Mariana, es importante aclarar y que ustedes tengan en cuenta que el producto o el resultado de todo un proceso de diseño puede ser un producto en sí, ya sea un producto físico o un producto virtual, puede ser un servicio, puede ser una experiencia, puede ser un proceso, dependiendo de lo que se busque y pues los objetivos del proceso en sí. Listo. Entonces, ahora vamos a ver un poco cómo la experiencia de usuario puede impactar diferentes tipos de industrias. Al ser un proceso flexible, se adapta muy fácil a varios contextos, entonces eso es lo que queremos ver en este momento. Para darles un ejemplo, vamos a hablar de una industria que suele innovar mucho en este campo de la experiencia, precisamente porque tiene varios puntos de dolor en sus procesos, que es realizar un trámite bancario. Yo creo que puede ser una experiencia común a muchos de ustedes y es que cuando van a un banco y para hacer alguna consulta, un trámite específico, se enfrentan a que hay largas filas, a que el tiempo de espera es muy grande y que además no hay entretenimiento porque uno no puede usar tampoco ningún tipo de dispositivo cuando están en esos lugares. Entonces lo que vemos es que, como decía María Paula, una de las soluciones a este tipo de dolores que hay en los usuarios y que se encuentran en estos contextos es, por ejemplo, iterar el espacio. Puede ser que esto no sea algo tangible como una plataforma o como una aplicación, pero es algo que igual impacta mucho esa experiencia que tienen las personas a la hora de ir a hacer un trámite bancario. Por ejemplo, ahí en la imagen pueden ver que el espacio es mucho más abierto, es más cómodo, además pueden encontrar zonas de juego o comida para que la espera no sea tan larga. Hay espacios también para otros actores que normalmente no se tienen en cuenta, que son los acompañantes de los adultos que van a hacer los trámites, como los niños, que a veces cuando se llevan a hacer estas vueltas bancarias están por ahí, no saben dónde acomodarse. Entonces piensa también en todos esos aspectos que hay alrededor de esta experiencia y trata de mejorarla proponiendo un espacio diferente. Por otro lado, también el sistema bancario ha buscado otras formas que ya sí se aterrizan un poco más a lo digital para darles la posibilidad a sus usuarios de
hacer unos trámites más rápidos, de tener agilidad en los tiempos de respuesta, de también que puedan tener acceso a toda la información en cualquier momento. Y todo esto, sea de una forma intangible como una forma tangible como una aplicación, impacta realmente esta experiencia y puede hacer que una persona prefiera una marca sobre otra. Entonces ahora ya vamos a hablar de unos beneficios que son generales precisamente para todos los sectores. Listo. El primero de estos beneficios es que la implementación de un proceso de UX va a ayudar a atacar realmente las necesidades del negocio. ¿Qué pasa? Que muchas veces los clientes saben que tienen ciertos problemas, pero no saben cuáles son específicamente o no saben cómo atacarlos. Las ventajas de aplicar este proceso es que vamos a poder identificarlos desde su raíz, vamos a poder entender el porqué y vamos a poder saber cuál es la mejor manera de abordarlos, teniendo en cuenta los objetivos que tenga el negocio tanto a corto plazo como a largo plazo, alineándonos con su visión como empresa. Aquí tenemos un ejemplo concreto y es, en una ocasión un cliente vino a nosotros porque necesitaba una landing page para su producto y una campaña publicitaria pues para lanzarlo. ¿Qué pasó? Que cuando nos sentamos a revisar el modelo de negocio de esta compañía y los usuarios a quienes se estaban dirigiendo, nos dimos cuenta que habían muchos vacíos, habían cosas como sin definir, no entendían muy bien al usuario, entonces esto no, pues sin tener esto claro, no se podía hacer lo que nos pidieron inicialmente. Entonces, luego de hacer el proceso, ya pudimos definir cuáles eran bien esas necesidades de los usuarios, cuáles eran sus necesidades como negocio y poder pues proporcionarle lo que buscaban inicialmente. El segundo beneficio de implementar un proceso UX es que esto va a ayudar inevitablemente a modificar o mejorar las interacciones o dinámicas que se encuentran dentro del proceso que se interviene. ¿Por qué es beneficioso esto? Porque una experiencia está compuesta por interacciones y si una interacción o varias son modificadas o adaptadas de acuerdo a lo que realmente se busca y se necesita, pues la experiencia inevitablemente va a mejorar. Aquí volviendo un poco al ejemplo del banco que Mariana mencionó antes, ¿qué pasa si tenemos un usuario que es un adulto mayor y llega a una sucursal presencial porque prefiere hacerlo así, pero en el primer contacto que tiene es con una máquina que le bota turnos? De pronto esto no le ayuda a guiarlo a través de la experiencia respecto a las cosas que él necesita específicamente. Entonces, ¿qué podemos pensar acá? Ofrecerle esa guía de manera más cercana y amable. Y con esto no nos referimos a que sea una persona ahí esperándolo, pero sí le vamos a mostrar un sistema que sea un sistema que de verdad él pueda entender y que lo entienda y pues que realmente le ayude. Y el tercer beneficio es que al implementar un proceso de X, los usuarios van a aceptar el producto. ¿Y por qué lo van a aceptar? Porque lo van a entender fácilmente, porque va a estar apuntando a sus necesidades y esto como consecuencia va a generar que ellos tiendan a volver al producto, quieran seguir volviendo y empiecen a recomendar. Entonces, las dos grandes ventajas de esto, por un lado, es que pues fidelizamos a estos clientes y por el otro es que ellos mismos van a ayudarnos a expandir nuestro producto o pues lo que les estemos ofreciendo. Un ejemplo muy concreto acá es si queremos establecer un sitio de e-commerce, este tiene que estar bien planteado con un flujo claro y entendible para ayudar a que los usuarios lleguen hasta el final de la compra y pues la realicen, que es muy diferente a que si le ofrecemos un sitio enredado, un sitio que se queda corto de contenido y que aumenta la posibilidad de que el usuario se rinda y deje el proceso a la mitad sin finalizar la compra. Sí, en estos tipos de sitios de e-commerce suele pasar que muchas veces no se logra dar la compra porque el usuario se pierde mientras está en la plataforma o porque simplemente la plataforma no le da las herramientas necesarias para llegar a lo que quiere. Por ejemplo, si una persona ya sabe que quiere un producto específico, unas botas, y entra a una página de e-commerce a buscar estas botas, ¿qué pasa? Que si no encuentra un filtro precisamente para ese tipo de productos, sino que tiene que buscar entre todos los zapatos que ofrece esa plataforma,
probablemente no va a querer buscar entre todos los productos que hay, sino que se vaya a otra página y prefiere hacer la compra por un lugar que le permite filtrar más fácil ese producto que necesita. Entonces también en eso y ya en la parte de la pasarela de pago es importante ser muy claro con el usuario, que también le dé confianza a ingresar sus datos ahí y que además haya un sistema de tracking o de rastreo para que ellos puedan saber efectivamente que lo que compraron va a llegar a sus manos. Listo. Ahora queremos hablar de cómo un proceso UX impacta y se relaciona con el diseño de productos digitales. Entonces, aquí es claro, es importante aclarar que aunque el producto de ese proceso va a ser en sí, se va a ver materializado en una plataforma, en una página web, en una aplicación, el valor de esto no reside en el producto en sí, sino en todo el proceso que se llevó a cabo antes para poder plantear un producto que sí respondiera a lo que el usuario y el negocio necesita. Entonces, este producto se pudo llegar a este producto porque se tuvieron en cuenta procesos, objetivos, personas, canales y el contexto en sí de donde iba a ser aplicado. Entonces, básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es todo el entorno que el producto final que queremos diseñar va a impactar y a las personas a quienes va a impactar. Más allá de si desde un inicio se sabe que se va a llegar al resultado de una plataforma, lo valioso en sí es que le estamos ofreciendo a las personas la plataforma que ellos necesitan porque llevamos a cabo todo este proceso que nos ayudó a llegar a eso puntualmente. Sí, ahí el foco no está solamente en la interfaz o en las pantallas que se entregan, sino precisamente haber tenido esa visión general de ese contexto previo a ese diseño. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver que si una empresa de retail quiere implementar un sistema de rastreo de todos sus despachos para las compras online, por ejemplo, en ese caso habría que tener en cuenta 3 tipos de usuarios muy importantes que estarían envueltos en ese proceso. Por ejemplo, la persona que se encarga de recibir los despachos y programarlos, la persona que se encarga de la entrega como tal, que va a ser, puede ser que sea el mismo chofer del camión, y, por ejemplo, el comprador ya como tal. Para cada uno de esos hay que pensar cómo va a intervenir entonces nuestra plataforma. Por ejemplo, para la persona de despachos puede que tenga un valor muy grande porque le permita, no sé, automatizar el calendario para los envíos o le permita tener un mejor conocimiento de qué pasa con cada envío y pueda darle una mejor respuesta al cliente en caso de que haya algún problema con su paquete. Pero, ¿qué pasa? Para la persona que ya se encarga de la entrega como tal del producto, puede que esto implique un paso más en su proceso habitual. Entonces hay que ver cómo esto se va a integrar a esas dinámicas que ellos ya tienen. Por ejemplo, puede ser mejor para esa persona que hace la entrega no obligarlos a que la herramienta les pida cada vez que entregan un producto dar un check o notificar que ya se entregó, sino que eso tenga algún sistema de georreferenciación, que ya sepa, dependiendo en qué puntos está el camión, si se hizo la entrega o no. Y por otro lado está también el comprador, para el que sí puede ser muy valioso saber exactamente en tiempo real en dónde está su producto. Entonces realmente ahí hay que tener en cuenta todo ese proceso, desde el primer punto hasta el final, para saber entonces cómo va a impactar esa solución que les estamos proponiendo. Ya puntualmente, ahora les vamos a comentar algunos beneficios que tiene, como técnicamente hablando, el implementar UX en desarrollo de productos digitales. Entonces, por un lado, uno de los beneficios que tiene es que se agilizan los tiempos de ejecución de los proyectos tecnológicos. Esto gracias a que desde un inicio ya se tiene mucho más definida esa solución que se le va a dar y que se va a terminar desarrollando, pues técnicamente hablando. Por otro lado, al poder identificar vacíos desde una fase temprana gracias a la investigación, esto nos permite que también se disminuyan los reprocesos porque se tienen en cuenta y se piensan en este tipo de casos antes de que ya la plataforma esté desarrollada. Por otro lado, esto permite que haya estimaciones mucho más acertadas, que se calcule mejor el tiempo
que va a tardar un desarrollo, ya que se cuenta con prototipos que ayudan a tener ya una visión tangible de lo que va a ser esa solución. También permite priorizar el desarrollo, se tienen en cuenta cuáles son esas funcionalidades necesarias que de verdad requiere nuestro producto para que los usuarios se sientan satisfechos y puedan completar ese flujo, o sea, de inicio a fin, pero sin tener que empezar a agregar cada vez más cosas que pueden complejizar el producto innecesariamente en una fase temprana. Listo. Y los beneficios, hablando en términos de procesos internos, porque muchas veces muchos de nuestros clientes aplican este proceso de UX para mejorar cosas internas de su compañía, son puntualmente que un buen proceso de UX va a implicar que no requiera o pues disminuir el tiempo y el esfuerzo que la compañía tiene que invertir en capacitar a las personas. Si les damos una buena plataforma, ellos van a poder saber cómo usarla fácilmente sin pasar toda una semana de capacitación. Porque además, más allá de que si se les hace capacitación o no, si el producto no es amigable con ellos, no es claro y no les está ofreciendo lo que ellos necesitan, los usuarios van a encontrar la manera de un poco engañar el sistema o hacer ciertos trucos para hacerlo funcionar como a ellos más les conviene o pues como a ellos más se les facilita. Y esto es un caso que vemos frecuentemente en los clientes con los que trabajamos. Y el último es que cuando ofrecemos una herramienta adecuada, una herramienta concisa, pues, que necesitan los usuarios, los procesos van a poder agilizarse mucho más, las personas van a poder dejar de invertir tiempo en intentar hacer que la plataforma les ayude o dejar de invertir tiempo en hacer cosas muy manuales para ellos poder ser más eficientes en su labor diaria. Entonces ahora ya vamos a pasar puntualmente a qué hace que UX funcione, es decir, cómo hacemos para implementar esto en proyectos de verdad. Entonces hay tres pilares principales. El primero es el entendimiento del negocio, el segundo es la investigación directa con usuarios y el tercero es el prototipado y la validación. Entonces, hablando puntualmente del entendimiento del negocio, es importante que desde un inicio se tengan en cuenta cuál es el objetivo de la compañía. Este objetivo hay que adoptarlo como algo que no debe ser rígido, sino que puede cambiarse y puede potencializarse y ser mejor e ir más alineado a esas necesidades de sus usuarios. Bueno, ahí también hay que tener en cuenta precisamente un balance entre esas necesidades de los usuarios y los objetivos del negocio, porque siempre hay que llegar a un punto medio entre ambos lados para que realmente el producto dé valor tanto al negocio como a quienes lo van a usar. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una farmacéutica que tenía como objetivo principal crear un programa de pacientes con unos beneficios específicos y que este fuera el mejor programa de pacientes que ofrecía cualquier farmacéutico. Este programa de pacientes ellos lo querían ofrecer precisamente a las personas que consumían sus medicamentos. Lo que se vio gracias a ese proceso de experiencia de usuario y a esa fase de investigación es que en ese proceso, desde el primer punto del contacto de los pacientes hasta el final, había un actor que no se estaba teniendo en cuenta, pero que era muy valioso y eran las mismas enfermeras. Ellas tenían el contacto directo con los pacientes, sabían qué les preocupaba, cuáles eran sus principales dolores y cuáles eran sus expectativas también. Entonces, lo que se vio como una oportunidad ahí era más bien aprovechar ese conocimiento que ya tenían estas enfermeras que estaban en contacto directo con los usuarios finales todo el tiempo y crear una red de comunicación en el que ellas pudieran aconsejarse, apoyarse y darse un poco, no sé, consejos también sobre cómo tratar situaciones específicas que puedan ser delicadas con algunos pacientes. Y gracias a eso, sacar también, darle una mejor experiencia gracias a esa red a sus propios pacientes y del otro lado hacia el negocio para la farmacéutica era un canal que le proveía un montón de datos e información relevante para luego saber cómo crear unos paquetes que fueran mucho más puntuales y que de verdad atacaran
esos dolores que ya tenían identificados de los pacientes. Entonces ahí vemos cómo es importante tener ese contexto del negocio para alinear la investigación y ese levantamiento directamente con los usuarios hacia su objetivo de negocio de una forma que de verdad les saque valor. Listo. El segundo de estos pilares es la investigación directa con los usuarios. Esto es el insumo principal para poder hacer un buen proceso de UX y obtener un producto exitoso al final. ¿Qué pasa? Que cuando se hace una investigación, un levantamiento de información correcto con los usuarios, pues acercándose a ellos, observando cómo son sus dinámicas, cómo se comportan en el día a día, podemos identificar qué es eso que ellos piensan, qué es eso que ellos sienten, por qué hacen lo que hacen o por qué no hacen lo que deberían hacer. Y esto nos ayuda a poder encontrar esas necesidades y dolores puntuales que sí les van a aportar y dejar de lado un poco ese pensamiento que suelen tener algunas personas de que hay que imponerles y diseñar algo que queremos que ellos adopten, así ellos no lo vayan a hacer. Aquí hay tres casos que solemos ver. Uno es que hay empresas que puede que ya tengan muy definido su modelo de negocio, un grupo objetivo de usuarios, pero les falta entender bien a esos usuarios, entender cuáles son esas necesidades para saber qué poder ofrecerles dentro de su producto o de su solución. ¿Qué pasa? Que cuando implementamos el proceso, podemos, como lo mencionaba anteriormente Mariana, alinear eso que busca la empresa con eso que busca el usuario y pues darle la mejor propuesta. Lo otro es, pues el otro caso es más hacia empresas de pronto como emprendimientos que tienen una idea pero no está aún muy definida, muy pulida y tienen una idea vaga de cuál sería su público objetivo. ¿Qué pasa acá? Que entonces el proceso de experiencia de usuario les ayuda de verdad a definir y aterrizar cómo lo que ellos quieren ofrecer le va a ayudar a esos usuarios y qué características debería tener para que ellos de verdad quieran aplicarlo o utilizarlo. Y el tercer caso es cuando las empresas, como ya les mencionábamos anteriormente, deciden aplicar este proceso internamente, ellos puede que el dueño del negocio sepa cómo debería ser el proceso, puede que en teoría deba ser de cierta manera, pero en la realidad o en la práctica los usuarios puede que no lo estén haciendo así y pues haya desconocimiento de esto, lo cual no está mal darse cuenta que las cosas no están siendo como deberían ser en teoría, porque quiere decir que un proceso se va a poder mejorar a través pues, de UX. Aquí tenemos un ejemplo concreto y es una empresa cuyo objetivo era acercar a sus usuarios agricultores, pues productores de materia prima, con compradores finales, con el objetivo de darle a los agricultores un precio más justo por lo que estaban cultivando y a las personas compradoras productos de calidad. Aquí ellos querían algo, pues un pilar como de su negocio y de su modelo era bancarizar todas las transacciones entre los usuarios, pero no sabían cómo hacerlo bien. ¿Qué pasó acá? Que se tuvo que hacer todo este levantamiento de información con los usuarios, especialmente con los agricultores, y entender de qué manera podríamos entrarles a ayudarles con esta bancarización y que ellos lo aceptaran. Que surgió como de esta investigación que los agricultores eran muy reacios a la bancarización porque por temas culturales, por temas de cómo estaban acostumbrados siempre a ver su dinero en efectivo, no confiaban mucho en estos sistemas. Entonces, esto dio un hallazgo y un punto clave para el producto y el negocio, que por un lado nos decía que el producto debía darle a ellos de manera fácil la manera de rastrear su dinero, la manera de ver cuándo le ingresaba dinero o cuándo salía, y para ayudar a mitigar ese miedo, ese temor de no ver el dinero en efectivo que solían tener estas personas. Y por el otro lado, esto no tiene que ver en términos del producto, pero sí en términos del negocio, y era fundamental que hubiera un acompañamiento paso a paso por parte
del negocio a los usuarios, en donde se les explicara cómo funcionaba, ayudarles a entender que así no vieran el dinero en efectivo, si lo estaban teniendo, si estaba su nombre, y pues esto daba como resultado el fortalecimiento de la relación de los usuarios con el negocio. Para concretar un poco este punto, es muy importante este contacto con los usuarios y conocerlos y entenderlos, porque si no se tiene eso, básicamente se va a diseñar a ciegas y el producto que obtengamos al final no vamos a saber si lo van a usar o si sí va a ser exitoso o si sí va a atacar esas necesidades que buscamos resolverle a los usuarios. Entonces, la clave de diseñar es tener en cuenta siempre a la persona, tener a la persona en el centro, poder investigar, indagar a profundidad en cómo piensan, qué les motiva, cuáles son sus metas, para que esto nos indique qué son las características, qué son las funcionalidades que el producto que le vamos a ofrecer tiene que tener para que ellos lo acepten y pues lo utilicen. Listo, y ahí pasamos a nuestro tercer pilar, que es el prototipado y la validación. Esto es una parte muy importante del proceso, ya que es lo que nos permite realmente validar con nuestros usuarios que la propuesta que estamos diseñando sí se acorde a eso que se identificó desde un principio. Entonces, lo que hacemos aquí es básicamente construir diferentes tipos de prototipos, testearlos con los usuarios. Hay unos prototipos que se implementan en una fase inicial de la creación de una propuesta de solución. Estos prototipos son de baja fidelidad, es decir, que se acercan un poco a lo que se quiere entregar al usuario, pero aún le falta mucha definición. Esto sirve para hacer una validación rápida de este tipo de propuestas, y ya más adelante se hacen también otras validaciones con ya unos prototipos de alta fidelidad que se acercan mucho más a lo que ya sería la propuesta final, y con esto hacemos pues validaciones tanto con el cliente como con los usuarios finales para tener en cuenta que suceda lo que ya les comentamos antes, y es que esto que estamos ofreciendo se alinee a las necesidades del negocio y a las necesidades de los usuarios. Entonces, a partir de esto, lo que logramos básicamente es reducir la incertidumbre. Podemos validar y ya podemos saber que ese producto o ese servicio que lo vamos a ofrecer realmente va a ser aceptado y va a ser adoptado por las personas para las que fue diseñado. Listo. Y esto último es un poco unos elementos que consideramos que son vitales para que haya un buen proceso y pues por ende un buen resultado de UX. El primero de estos es el trabajo en equipo. Nos parece que es fundamental contar con un equipo que se encargue de analizar y entender bien a los usuarios y por el otro lado de idear las propuestas más adecuadas y acertadas, porque así vamos a tener un resultado más robusto y más acorde a lo que los usuarios realmente necesitan. El segundo de estos es la experimentación. Está muy relacionado con lo que Mariana acaba de explicar, y es que dentro de nuestro proceso es muy importante ir experimentando. Entonces, este paso a paso de proponer, testear, aprender y mejorar. Claramente un producto no va a ser perfecto desde el comienzo, pero si estamos constantemente experimentando y probando qué puede o qué no puede funcionar, vamos a poder mejorarlo a corto plazo, por decirlo así, y al final realmente ofrecer el mejor resultado para nuestros usuarios. El tercero es la identificación de problemas y oportunidades. Siempre estamos enfocados en buscar cuáles son esos dolores, esos problemas dentro de lo que vamos a intervenir, y al mismo tiempo de encontrar unas oportunidades de intervención que van a ayudarnos a mitigar esos problemas. Aquí es importante resaltar que aunque sabemos que hay procesos que puede que funcionen tal y como están ahorita, no quiere decir que no haya dolores dentro de esos procesos y que no se pueda mejorar. Entonces, pues si un cliente tiene ya un proceso que le funciona actualmente, igual podemos intervenir en ese proceso para potencializarlo y mejorarlo. Y el último es la interdisciplinariedad. Para nosotros es muy importante contar con gente experta en ciertos campos. Por ejemplo, a la hora de entender el negocio o de entender una industria, es muy importante que hayan personas que lo entienden y que nos pueden dar una mirada amplia de lo que se va a intervenir,
Y por el otro lado, personas que, por ejemplo, un equipo técnico, un equipo de desarrollo, que cuando ya se va a proponer nos ayudan mucho a aterrizar como eso que sabemos que el usuario necesita, cuál es la mejor manera de ofrecérselo en términos pues, técnicos. Bueno, ya para sintetizar un poco toda esta conversación que hemos tenido, lo que les hemos contado a lo largo de este webinar, el objetivo principal entonces de los diseñadores UX y de un proceso de UX es articular las necesidades de los usuarios con las necesidades de los negocios para poder llegar a una experiencia completa que le brinde valor a ambas partes. Bueno, otra cosa importante es que no trabajamos alrededor de una fórmula o de un proceso estricto. En realidad hay muchos caminos y muchas posibilidades de cómo abordar algo. Es por eso que, como les mencionábamos anteriormente, es muy importante contar con el apoyo de las personas expertas en el negocio, del cliente que esté realmente inmerso y que nos ayude a dirigirlo de la mejor manera posible. Entonces, bueno, ahí lo que vemos es que realmente es importante durante todo este proceso lograr que pues, las empresas también tengan un rol activo, que también nos brinden su conocimiento y ahí nosotros podemos tratar de intervenir no solamente a una cosa puntual y que UX no se vuelva como un complemento que ayuda solamente a un punto específico de ese contexto, de ese proceso, sino que sirva como una base para poder proponer. Todos esos resultados que se obtienen gracias a ese proceso de análisis e investigación son algo muy valioso también para que las empresas les sirva como un insumo para plantear otro tipo de estrategias más adelante o también plantear o saber cómo robustecer o iterar sus productos. Entonces, muchas veces lo que se ve es que pues implementar este tipo de procesos que puede que en una fase inicial tomen un poco más de tiempo porque requieren de una investigación más robusta. Pues sí, eso puede ser algo que pasa, pero en realidad lo que nos damos cuenta es que es una inversión a largo plazo que además vale la pena, tanto para el negocio y los objetivos que tiene. Bueno, y ahora vamos a tener un pequeño espacio para aclarar dudas, que nos hagan sus preguntas y pues ya, esperamos sus preguntas para poder resolverlas en estos momentos. De manera escrita a través del chat. Bueno, aquí tenemos una pregunta que pregunta, ¿qué herramientas utilizamos para hacer prototipado? Bueno, esto depende. Cuando se trata de productos digitales, las herramientas que utilizamos son básicamente InVision,
Ahí es donde pues montamos todo el prototipo en cuanto a pantallas. Se crea un flujo de navegación con unos clics y esto es lo que permite, como ya a la hora de estar con el usuario, hacer una prueba de que el flujo de navegación sea claro, de que el contenido que se propone también sea claro. Ya cuando se trata de otro tipo de temas más de proceso, utilizamos otro tipo de herramientas que son más en lugar, que es más que todo para hacer validación del discurso, validación del proceso. Entonces, ahí la herramienta que se implementa es básicamente como una actuación de ese proceso, de ese contenido que se está implementando, donde por un lado se pone un rol que sería uno de los perfiles que se identifican, por el otro sería ese usuario final, y ahí se crea esa interacción basado como en un libreto específico. En todas las sesiones de testeo, lo importante es que ya haya unas tareas definidas para los usuarios que tengan que completar. Eso es lo que nos permite a nosotros medir pues desde diferentes ámbitos qué tan efectivo está siendo lo que proponemos. Y también se hace al final pues una validación, unas preguntas específicas para poder tener una especie de indicadores al final. Más arriba hay otro. No, espera. ¿Cómo se...? Ay. Bueno, aquí hay otra pregunta que es ¿en qué sector han obtenido más resultados implementando el proceso de UX? En realidad tenemos experiencia trabajando con compañías de banca, tenemos experiencia trabajando con compañías que se dedican a las fiducias, compañías de retail, también hemos tenido varios proyectos y pues cada uno tiene sus particularidades, pero en cada uno hemos logrado entrar y proponer una solución que ha generado impactos positivos dentro de la compañía y pues de cara a sus clientes y usuarios. Bueno, acá hay otra pregunta que es ¿cuál ha sido la percepción de los clientes cuando el proceso de UX hace parte de sus proyectos? Bueno, hasta el momento hemos tenido una recepción muy positiva por parte de los clientes a implementar este proceso. Pues acá, digamos que en Colombia puede que no sea muy común mezclar la tecnología con estos procesos de experiencia de usuario, o sea, se hace de forma aislada. Entonces, realmente para nuestros clientes ha sido una ventaja poder como tener una visión más completa también de su negocio, de cómo interactúan o qué hacen sus usuarios. A veces los clientes tienen una idea de lo que está pasando, pero cuando uno ya va al lugar, habla con la gente, se da cuenta de que es otra cosa muy diferente a lo que ellos lo tenían en mente. Entonces, por ese lado, siento que ha sido una parte muy positiva de los clientes porque también ellos empiezan a darse cuenta de muchas cosas que no estaban en su radar. Y por otro lado, ya en cuanto a la propuesta como tal, ha sido también muy positivo porque les ha permitido a ellos ver desde antes de tener como un producto final, cómo sería ese producto y ver si es como se lo imaginan, o es mejor o hay algo que cambiarle. Entonces, en ese sentido también ha sido algo que ha generado un gran beneficio para ellos. Bueno, esta pregunta dice, si tengo un contrato de fábrica con ustedes, ¿cómo hago para pedir sus servicios dentro del mismo contrato de fábrica? La respuesta es que podemos hacer parte de fábricas, nos integramos de manera bastante orgánica con los desarrolladores, como les estábamos mencionando antes. Entonces, lo que sucede es que entramos al comienzo del proyecto en la fábrica y pues más adelante nos vamos integrando progresivamente
con los desarrolladores. Si ya es un proyecto que está en marcha, podemos entrar a evaluar cómo podríamos empezar nuestra intervención, pues para poder ver los resultados en términos de experiencia de usuario. Pues ahí pues puedes dejar tus datos para que haya un contacto después con la persona comercial que se encarga de ese proceso. Bueno, aquí hay otra pregunta y es que más o menos cuánto puede durar el proceso de UX antes de iniciar el desarrollo. Depende, siempre hacemos una reunión inicial con el cliente para ver un poco cuál es su objetivo, qué quiere lograr con esa plataforma. Y dependiendo de la complejidad puede durar entre de 3 a 6 semanas. Depende un poco de eso. La idea de eso es que realmente logremos pues hacer el proceso completo. Lo más valioso es ir desde el principio hasta el final, porque muchas veces si ese proceso queda a medias, el resultado no va a ser el mismo. Entonces, es un poco así, un poco es el rango de tiempo, más o menos. Bueno. ¿Eso? Bueno, esta otra pregunta dice, ¿cómo se integra el equipo de UX con el equipo de UX con el equipo de desarrollo? Para responder a esto, la idea es que el proceso de UX se inicie previo al desarrollo para, como les contábamos durante todo el webinar, poder identificar esas necesidades, poder identificar esas características puntuales que va a requerir el producto y así poder tener ese insumo tanto en funcionalidades, por decirlo así, para el equipo de desarrollo, como en la parte ya visual y de la interfaz, que pues también la realizamos y se la entregamos al equipo de desarrollo y de hecho la podemos construir en conjunto para que pues todos estemos alineados y el usuario y el cliente obtengan un excelente resultado. Lo que usamos usualmente son, pues bueno, hacemos bastantes sesiones de ideación junto con los desarrolladores para aterrizar la propuesta, digamos, técnica y alinearla con lo visual que desde el punto de vista de diseño se requiere y utilizamos algunos programas que a ellos les ayuda a entender esos flujos y les facilita la construcción en términos de los aspectos técnicos y códigos y demás. ¿Eso? Bueno, entonces vamos a responder una última pregunta y es ¿con qué tantas personas debo validar la experiencia de usuario para tener una buena propuesta? Bueno, eso depende un poco de qué tan amplio sea el público objetivo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se desarrolla una plataforma que va a ser para uso dentro de una misma empresa? Pues hay que ver cuáles son los diferentes roles dentro de la empresa que van a interactuar con la plataforma y ahí dependiendo del número de usuarios que haya, pues se hace, digamos, un promedio para ver con cuántas personas realmente hay que realizar esas validaciones. Si ya es un público más amplio, se utilizan otros métodos para hacer esto que puede ser un poco más masivo, enviando, no sé si unas pruebas por correo, donde utilizamos una herramienta que nos permite que las personas se conecten a través de su computador y hagan la prueba online. Pero si no, digamos que puede haber un rango promedio de entre 10 y 15 usuarios para validar una propuesta. Y ahí pues se evalúa claramente, depende del perfil. Lo importante es que tengamos identificado cuáles son esas características comunes o esos patrones de ese público objetivo para que también las personas con las que vamos a hacer esa prueba pues cumplan con esas características y tengamos un feedback acertado. Bueno, y con esto ya cerramos nuestra sesión de preguntas. La invitación aquí es que
pues se contacten con nosotros para poder ver cómo podemos ayudarlos, cómo podemos implementar un proceso de UX en su compañía e iniciar pues un proyecto en conjunto. Sí, y los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales, donde también van a poder encontrar contenido sobre nuestra área, sobre el trabajo que hacemos, y quedamos en contacto por si tienen alguna duda o alguna inquietud. También les vamos a enviar unas memorias al correo y ahí pueden responder sobre ese correo. También les vamos a enviar una encuesta para que la respondan. Muchas gracias por su tiempo y por haber participado. Muchas gracias, que tengan un buen resto de día y esperamos saber de ustedes pronto.